mexicano, mi tierra es la mía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Buena tarde, vamos a escuchar un poquito de Jorge Negrete en este día que ustedes vimos en el mes patrio y con todo lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas. Estamos con toda la gente, familiares y amigos que están por la Ciudad de México y todo el sur, de hecho, porque no solamente la Ciudad de México, es un tercio del territorio nacional y de la población, bastante un poco más. Entonces, vamos a continuar hablando para terminar el tema de trastornos demenciales. Voy a ir un poquito más rápido, voy a dar cosas un poco más puntuales en esta cápsula de Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico clínico, y lo que vamos a hacer hoy en día es cosas muy puntuales, muy concretas, tanto para hacer un diagnóstico temprano, que eso es lo más importante en medicina. Bueno, lo más importante en medicina es prevenir, así como en todos los desastres naturales lo que queremos es prevenirlos, porque ya una vez que comienza el proceso es muy difícil pararlo, por lo menos hasta ahorita no tenemos herramientas adecuadas, ningún fármaco realmente para la enfermedad y mucho menos la revierte, especialmente o de manera todavía menos eficaz, para decirlo de otra manera, ya cuando empieza a dar síntomas. Usualmente a los trastornos demenciales del tipo Alzheimer, particularmente de manera más específica, lo que llamamos la demencia senil o demencia innata, la primaria, que no es secundaria a un golpe específicamente o un evento vascular, que de eso hablaremos la siguiente vez, de eventos vasculares, qué tipo de eventos vasculares existen y cuáles son sus manifestaciones dependiendo de dónde ocurren. Entonces, las demencias primarias, lo que el doctor Alois Alzheimer describió a finales del siglo XIX, el principio del XX, en el mismo momento, muchas cosas estaban pasando, entre 1880 y 1920, fue una gran revolución, y describió, decíamos, sus pacientes, y hoy en día los clasificamos más o menos en 7 niveles de evolución, de cómo va naturalmente la enfermedad evolucionando. La primera etapa, la etapa 0, que es donde no hay síntomas, es la etapa posiblemente más larga, ¿no? De 10 a 15 años, en donde el proceso generativo se está dando, pero no hay ninguna manifestación porque el cerebro tiene manera de ir compensando todos estos cambios y difícilmente la persona se da cuenta que algo está mal con él. Eso es muy importante, por eso lo comparábamos la vez pasada con la diabetes tipo 3, y algunos autores así la describen, que es una enfermedad silenciosa que poco y lentamente te va dañando y te va destruyendo por dentro. La demencia no es un trastorno metabólico como la diabetes y por lo tanto no tiene un impacto global sistémico de la manera en que lo tiene la diabetes, pero el proceso, digamos, global al cerebro es muy parecido que el que da diabetes al cuerpo. Evidentemente va a haber otros efectos al cuerpo cuando hay una degeneración del cerebro, pero no hablaremos de eso porque además no es lo más importante. Entonces lo más importante es hacer un diagnóstico temprano. Hacer un diagnóstico temprano en todas las enfermedades es justo hacerlo, si es posible, antes de que nos den manifestaciones. Entonces el trabajo preventivo es esencial. Entonces ya hablábamos anteriormente de las cosas que tenemos que hacer en cuestión de prevención y los factores de riesgo, es decir, qué nos pone en riesgo para sufrirla y qué podemos hacer para prevenirla. Pero aquí vamos a hablar específicamente de diagnóstico temprano. Entonces, aunque no está regulado en el mundo, ni los expertos, digamos, están de acuerdo de qué es lo que se tiene que hacer para hacer un diagnóstico temprano, se está trabajando en eso, hay 2 consorcios enormes, uno que se llama ATNI, que es el más grande del mundo, y que desgraciadamente se están enfocando en herramientas que sabemos que no se van a aplicar al público en general, que son herramientas que son invasivas. Entonces lo que necesitamos es una herramienta que no sea invasiva, que sea barata, que sea práctica y fácil de utilizar para poder aplicarla a todo el mundo, a toda la población arriba de 50 o 55 años. Como una prueba una de diagnóstico muy temprano, es decir, antes de los síntomas, presintomática o presindromática, que es el síndrome. Entonces, estas etapas, decimos, van más o menos de los 55 a los 65 años. Y ahorita, digamos, la herramienta que más fácil y más práctica y más útil, porque es bastante certera y eficaz,
para dar diagnósticos precisos es un electroencefalograma. El problema con el electroencefalograma no es tanto los artefactos y demás, sino que necesitamos analizarlo de manera matemática. El electroencefalograma es un aparato en donde ponemos electrodos arriba de la cabeza o adentro también, si son intracraneales, ya sean de superficie o profundos, en lugares profundos del cerebro. Pero lo que utilizamos no es invasivo, se ponen electrodos afuera del cráneo y se mira la actividad eléctrica que genera la corteza. Y tenemos muchas maneras desde el punto de vista matemático para hacer análisis muy precisos de miles de medidas. Y hay diferentes modelos, digamos, matemáticos, diferentes software, programas, que tienen bastante certeza, es decir, certeza arriba del 80%, inclusive las más nuevas. Se llama iFast, el software de italianos, de un grupo de la Universidad de Roma, de la Católica de Roma, el doctor José María Rossini y Babiloni, y Bernardo Babiloni, si no me recuerdo, el apellido Babiloni, pues que no los conocí una vez y ya. Entonces, pero bueno, tienen varias publicaciones y ellos con su software han encontrado hasta un 94% de certeza en esta población presindromática que después se convierte a un trastorno demencial. Lo que más hay de investigación y donde más se hacen o se pueden hacer diagnósticos aún más precisos, arriba de 90, 95, 98% de certeza, es cuando ya empiezan los primeros síntomas, es decir, en la etapa 1 y 2, no en la 0, sino 1 y 2 de síntomas que son síntomas leves. Esos síntomas leves usualmente le llamamos un déficit cognitivo leve. Las personas que sufren un déficit cognitivo leve, que es falta de atención, falta de memoria, falta de fluidez verbal, movimientos torpes, se sienten lentos, puede haber también cambios emocionales. De hecho, la regla es toda depresión o todos síntomas depresivos, falta de ganas, sentirse triste, no querer hacer nada, perder un poquito como el sentido de todo. Después de los 60 años se tiene que descartar una demencia. O sea, lo primero que tenemos que pensar es una demencia antes de cualquier otra cosa, aunque decíamos que la depresión en sí mismo es un trastorno cerebral, pero si la persona nunca ha sufrido eso y apenas está sufriendo a los 60 años, seguramente es un proceso demencial. Es importantísimo tener esos datos en cuenta. Entonces la regla es que cuando ya empezamos a tener ciertos datos, ya estamos en etapa 1 o 2, ya no estamos justo a tiempo, ¿no? Ya nos gustaría antes, todo lo que hagamos antes es mucho más eficaz. Pero en las primeras etapas todavía tenemos gran oportunidad. Una, porque de entrada, más o menos un 40% de esos pacientes se van a quedar estables. Como un déficit cognitivo leve. Ahí se van a quedar. No van a seguir evolucionando. Les va a tener una caída en sus habilidades cognitivas, y pues también emocionales y motoras, pero no van a seguir evolucionando. Se van a quedar estables, por lo menos por 5 años o más. Pero el otro 60% va a seguir evolucionando y va a seguir el proceso completo del trastorno como tal, de la enfermedad de Alzheimer, de la demencia senil, y desgraciadamente morirá entre 10, 15, a veces hasta 20 años después. Es una enfermedad que es muy lenta y hay muchos subtipos, decíamos, pero la más típica son de 10 a 15 años después de empezar los síntomas y otros 10, 15 años atrás de empezar los síntomas. Entonces, imaginen, tenemos una enfermedad que dura entre 20 y 30 años y que no podemos curar y que es mortal. Entonces, es muy importante detectarla a tiempo, porque ahí sí podemos que sea mucho más lenta, podemos tener inclusive hasta un 30% más de pararla, y en vez de que sea 40%, podemos parar el 70% de los casos. Porque el 40% se para sola, el mismo proceso, el mismo cerebro, el mismo cuerpo, hace una bola de cambios para pararla. Entonces, en el déficit cognitivo leve hay muchas pruebas cognitivas que se hacen, y también el electroencefalograma es todavía más certero, decíamos, y también se pueden hacer otros estudios como una resonancia magnética y otras que son mucho más invasivas como un PET o un SPECT, que ya es meter un nucleótido, un radionucleótido en el cuerpo para poder ver el cerebro. Son muy caros y son invasivos, y por eso sabemos que nunca se van a aplicar en la población en general. Pero lo otro sí, es muy barato, se puede hacer muy rápido, y si se tienen los software necesarios, se puede hacer un diagnóstico sumamente preciso. Hay otras cosas que se pueden hacer en sangre y en líquido cefalorraquídeo. No vamos a hablar de nada de eso porque todo eso es invasivo, es romper piel y sacar información del cuerpo. Entonces no hay necesidad de hacer eso para tener un diagnóstico muy preciso. Y el tratamiento va variando dependiendo de qué etapa estamos. La regla es que después de la etapa 3 hay prácticamente muy poco que hacer. Hacemos mucho, pero más bien logramos muy poco. Entonces, antes como tal de la etapa 3, en la etapa 0, 1 y 2, cuando hay síntomas y síntomas muy leves, ya hablamos del ejercicio, de la danza, de aprender cosas nuevas, de estar activo socialmente, todas estas cosas que habíamos dicho, de tener un buen sueño. Todo eso es parte también del tratamiento, así como es parte de las
de las acciones preventivas, también ya cuando tenemos la enfermedad, es parte del tratamiento mismo. Y después se pueden utilizar diferentes cuestiones, tanto nutricionales como fármacos. Entonces, no voy a hablar mucho de ello, pero voy a decir lo que más está publicado, aparte de la dieta mediterránea que también habíamos hablado la vez pasada. Ácidos grasos esenciales, el omega 3, EPA y DHA, a dosis de 1 o 2 o hasta 3 gramos al día. Hay que tener cuidado si estamos tomando alguna aspirina o algún otro medicamento que sea anticoagulante, porque el omega 3 tiene ciertas propiedades también anticoagulantes y podríamos inclusive en muchos casos, donde no es muy grave el problema de coagulación, el poder reemplazar la aspirina por omega 3. Y hay estudios suficientes como para poder hacer ese cambio y tenemos inclusive mejores, en fin, las ganancias son relativamente parecidas, aunque el omega 3 tiene un extra a nivel cerebral muy específico. Otro que se ha dado mucho son una cosa que se llama fosfatidilcerina, el famoso PS. Hay una película que se basó en eso, fue un show hace un par de años creo yo, que hizo un boom porque salió en teoría en las noticias, que no fue cierto. El químico existe, es relativamente eficaz, también se utiliza y lo damos. Pero damos más todavía complejo B, por ejemplo, el complejo B especialmente B1, B6 y B12, son grandes enzimas y sumamente necesarias para el sistema nervioso. Y hay ciertos medicamentos, que no hablaré de la ribastimina y otros medicamentos que utilizamos, porque en general, aunque son eficaces y más en estas primeras etapas, no logramos realmente una curación con nada. Entonces tenemos que ir juntando cosas para esto. Entonces los dejo, nos vamos a despedir con Pedro Negrete. Ánimo a toda la raza que está por el sur. Estamos todos ayudando, así que saldremos de esta mucho más fuertes. Hasta la próxima. Salud y placer.